A partir del siglo XIX empiezan a aparecer lo que son las tiras cómicas, como una fuente de diversión que iban incluidas dentro de los periódicos. Estas relataban historias cortas con un lenguaje informal, el cual relataban sucesos cotidianos, lo cual identificaba mucho a la audiencia, especialmente a los soldados que estaban enlistados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los 30, cuando empiezan a instituirse empresas como DC Comics, es cuando la industria de los cómics empiezan a agarrar mucho más revuelo y a tener una audiencia mucho mayor. Posteriormente, la figura del superhéroe le da un antes y un después a esta industria, posicionándose y llevándose como una fuente importante dentro del mercado. Ahora bien, nos ponemos a preguntar, ¿cuál era el papel de la mujer en esta industria? Hoy arrancaremos la Enciclopedia Geek, con un capítulo muy especial dedicado al Día de la Mujer. Hablaremos un poco cuál ha sido esta evolución y el papel que ha tenido la mujer dentro de la industria de los cómics. Empecemos. Como sabemos, el papel de la mujer a lo largo de la historia ha estado evolucionando, pues no es para nadie un secreto que ha costado a través de la historia que la mujer tenga la importancia, vamos a decirlo de alguna manera, igual a la que ha tenido el hombre. Pues al hombre se le ha otorgado el carácter de el cabeza del hogar, el encargado de la familia, y dejando a la mujer un poco el papel relegado al cuidar a los niños, al que no deberías trabajar sino enfocarse en el hogar. Afortunadamente esta visión ha ido cambiando a través de los años. Un trabajo de esfuerzo, como dirían por ahí, un trabajo de hormiguita, pero se ha ido logrando. Los cómics muestran un poco la evolución de lo que ha sucedido también a través de la historia, en este caso. Si nos remontamos un poco, históricamente, como comentamos, los cómics surgen como una fuente de diversión en tiempos críticos, pues los cómics estaban especialmente instituidos en lo que eran los periódicos, los cuales iban fundamentalmente dirigidos a los varones. Esto por el hecho de que incluso la mujer no debería estudiar o no debería leer, sino el que debería estar preparado es el hombre. Esto hace que el papel dentro de la mujer originalmente sea prácticamente relegado, pues la audiencia específicamente que estaban buscando era la de los hombres. Sin embargo, como comentamos un poco en el video pasado de la evolución que ha tenido el amor dentro de Disney, que lo pueden ver aquí arriba en la sugerencia que les voy a dejar, es inevitable que el amor sea como parte central de las historias. Es por eso que tarde o temprano el papel de la mujer iba a ser incluido dentro de las historias. Y tras pasar un poco el hecho histórico que estaban viviendo, era inevitable que la audiencia no solamente se quedara en el público masculino, sino que empezara a migrar hacia lo que era el público juvenil femenino. Esto fue necesario que incluso la mujer se pudiera integrar un poco en la industria de los cómics. En este punto vamos a situarnos en dos vistas específicas. El primero sería el papel que tiene la mujer dentro de la industria de los cómics, y el segundo, el papel que tiene la mujer como personaje dentro de la industria. Si hablamos un poco de lo que fue el papel de la mujer como personaje, tenemos que hacer referencia a que la inclusión de los personajes femeninos era inevitable, pero se centraban o posiblemente solamente eran enfocados como simplemente acompañantes. Era el interés romántico del protagonista, o eran acompañantes que tenían los héroes masculinos, llegando incluso al punto en el que podían estar fichadas como las típicas damiselas en peligro. Esto de alguna manera hacía que la historia tuviera una contraparte un poco más exótica si le damos un enfoque un poco más romántico y no solamente estar centrado en lo que era la historia de acción. Sin embargo, cuando se incluyeron los personajes femeninos dentro de la visión del villano, estos eran mucho más sexualizados. La función principal era como coquetear al héroe, incluso valiéndose del juego sucio para que el héroe de alguna manera cayera en sus redes. Esto fue de vital importancia de alguna manera para que el papel de la mujer fuera empezando a cambiar a partir de ese momento. Uno de los géneros que se manejaba dentro de los cómics era el género de la aventura, el cual después daría lugar al género de superhéroe. Sin embargo, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, era inevitable que la mujer, como era la que no iba a la guerra a luchar sino los hombres, empezara a tomar un poco más responsabilidades sobre diferentes trabajos propios de los hombres, con la intención un poco de sustituirlos mientras que ellos estaban durante la guerra. Esto permitió que de repente las mujeres empezaran a integrarse dentro de las editoriales, empezando a llevar grandes cambios dentro de las mismas. Este punto fue de vital importancia,
Pues surgió la evolución un poco de los personajes femeninos, ya de meros acompañantes de los superhéroes a tener un poco más de rol protagónico dentro de los mismos, ya dejando de ser simplemente la compañera del superhéroe o la admiradora del superhéroe para convertirse en roles mucho más fuertes. Si nos vamos hasta 1941, conseguiremos un personaje que prácticamente revolucionó un poco la industria de los cómics. William Moulton nos traería un personaje femenino fuerte y de gran envergadura que hasta hoy en día está vigente. Y esta no sería otra que Wonder Woman. En sus historias, esta mujer estaría combatiendo directamente contra los nazis. Y esta no sería ninguna contraparte de los héroes, sino sería una mujer independiente, que aunque de alguna manera tuviera un interés romántico, decidiera dejar esta visión a un lado para combatir al mal. La visión de este personaje tuvo diferentes críticas, de alguna manera todas enfocadas al mismo sitio. Pues los hombres le llamó mucho la atención un personaje de esta categoría, tal vez incluso un poco influenciado por lo que era el dibujo, pero también dentro de las mujeres lo vieron como un modelo de conducta a seguir, el cual instituiría un poco el feminismo que poco a poco empezaría a agarrar mucho más forma. Es por eso que a mediados del siglo XX la audiencia femenina ya empieza a ser considerada dentro de los objetivos de la industria, pero se enfrentará exclusivamente a lo que es desde la perspectiva del cómic romántico y adolescente. Es curioso que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde vuelven otra vez a tener un empuje en la industria de los cómics, el personaje de la mujer se hace un híbrido, si lo queremos decir. Es decir, sigue teniendo este rol fuerte o protagónico, sin embargo, la mentalidad se intenta como retraer dentro de lo que es la perspectiva de ellos, que por un lado reivindicaba el papel que tenían, por el otro se sobresexualiza un poco. Esto con la finalidad de ofrecer productos atractivos para los consumidores. Esto muy posiblemente asociado a lo que se puede considerar como un fetiche sexual, posiblemente de la mano de incluso de los mismos dibujantes. Como vemos, la mujer ha pasado de alguna manera por diferentes etapas dentro de la industria de los cómics, llegándose a consolidar de gran manera. Una de las importantes evoluciones que se ha visto dentro de los cómics es que, como comentamos recientemente, inicialmente se le daba como un valor muy sexualizado. Esto era muy evidente más que en la propia historia, era en los trajes que lucían. Es por eso que mientras ha ido evolucionando un poco lo que es la figura de la mujer, también se ha visto como en los atuendos, pues para verse una mujer fuerte y luchadora no necesitaba lucir una minifalda o un escote súper abierto. A continuación, hablaremos de varios personajes femeninos que han logrado gran impacto sobre la audiencia y que por eso han logrado tener la posición de la mujer muy bien representada. Una de las primeras que podríamos mencionar rápidamente es Black Widow. Si DC Comics tenía Wonder Woman, Marvel Studios había desarrollado también una figura femenina muy fuerte, que quizás se podía aprovechar de sus encantos, como lo hemos visto en diferentes películas, pero sin que se considerara como un elemento sobresexualizado. Quizás el punto más importante que tiene Natasha Romanoff dentro de la narrativa es que se logra posicionar dentro de lo que eran las historias de espías como una de las figuras más emblemáticas dentro de lo que es el factor de inteligencia dentro de las operaciones de guerra, donde posiblemente la posición de los hombres era mucho más fuerte. No es por nada, es considerada una de las vengadoras más emblemáticas de todas. En el siguiente puesto tenemos a Batgirl. Posiblemente se podría asociar como un acompañante de Batman, sin embargo, esta logró hacerse frente como una figura independiente, el cual podría asociarse al murciélago, pero llevando su propia independencia, el cual la llevó a prácticamente ser la imagen de la justicia y la defensa de los inocentes. Bárbara Gordon, por su parte, tanto en su alter ego como en su personaje como superheroína, logró hacerle frente a la mafia, el machismo y la violencia en general. Supergirl. También asociada a una de las grandes figuras de DC Comics, llega Supergirl. Supergirl llegó para romper un poco esa visión de las acompañantes de los personajes masculinos, llegando a consolidarse dentro de los lectores y a conseguir una figura muy importante dentro de la industria de los cómics. No es por nada, también tiene su propia historia independiente y no solamente se le ve asociado cuando Superman aparece. Tormenta. Quizás una de las superheroínas más interesantes de todas es Tormenta. No solo por ser mujer, sino porque también una figura que fuera protagónica y que además fuera afroamericana era muy complejo de conseguir. Y si a esto le sumamos que también era una mujer que venía con dones mutantes, pues creo que es una mezcla bastante interesante y que consigue un gran personaje. No por nada,
termina siendo la reina de Wakanda. Si DC ya tenía Supergirl, Marvel Comics aprovechó un poco también para generar una figura fuerte y que fuera también independiente, y es por eso que tenemos a She-Hulk. She-Hulk, aunque de una relación cercana de parentesco familiar con Bruce Banner, es una persona que ha logrado también tener su posición independiente, desde ser un excelente abogado, como lo es Jennifer Walters, o la indestructible y poderosa She-Hulk en su alter ego. Captain Marvel. Captain Marvel, especialmente en lo que fue en el año 2018, cuando se lanzó su película, fue prácticamente la bandera de la mujer independiente y fuerte que muchos habían estipulado. Esto se hizo porque incluso también rompió un poco con lo que era este traje, un traje completo, sin ningún tipo de escotes, el cual hacía hacer sentirse fuerte sin llegar a perder esa elegancia femenina que también tiene. Quizás un poco también lo que llegó un poco a romper la intención de los lectores fue el tener el cabello corto, el cual muy pocos personajes se habían atrevido, y que se usara en un personaje femenino y con tanta fortaleza como ella, pues marcaba impacto en la audiencia. Como vimos en este resumen, podemos ver personajes tanto del lado de Marvel Comics como de DC Comics que tienen una gran representación en la parte femenina. Así que de esta manera cerramos esta enciclopedia geek, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, vayan comentando qué personajes, si son chicas que nos están viendo, con qué personajes se habían identificado y que de repente sienten que dentro del mundo de los cómics la identifican. Y por qué no dentro del mundo del cine. Un poco más adelante en otro video hablaremos algo al respecto. No se olviden un poco de compartir el contenido, estamos dándole fuerza para ver si podemos ir publicando bastante seguido. Así que necesitamos el apoyo también de todos ustedes. Sin nada más que agregar, solo queda por decir que la fuerza los acompañe.